Nos piden encontrar la corriente I sub 0 y B sub 0. Entonces nos fijamos que la corriente I sub 0 está en la malla 2. Por lo tanto podemos decir que I sub 0 es una corriente de malla y sería igual a I2. Vamos a buscar también B sub 0. B sub 0 está paralela a la resistencia de 1 kilo ohmio. Por lo tanto ambas tienen el mismo voltaje. Entonces decimos que 1 kilo ohmio por la corriente de malla, que es I5, es igual al voltaje B sub 0. Ahora vamos a resolver las supermallas. Donde está la malla 4 y la 2 hay una fuente de corriente, por lo cual acá hay una supermalla. Entonces decimos lectura de corriente de Kirchhoff para la malla 2 y 4 va a ser I4 está en sentido de la manecilla del reloj, por lo tanto podemos ver que va hacia el mismo lado que la corriente de 4 amperios. Entonces I4 es positivo y la corriente I2 va hacia el lado negativo. Entonces decimos que es menos I2 igual a la corriente de 4 amperios. Ahora vamos a resolver esta otra supermalla. Donde está la malla 3 y la 5 hay otra fuente de corriente que es de 2 amperios. Entonces diremos lectura de corriente de Kirchhoff para la malla 3 y 5 va a ser igual. Nos volvemos a fijar que la corriente I3 va hacia el mismo lado que la corriente de 2 amperios. Por lo tanto la corriente I3 es positiva y sería restada por la corriente I5. Esto lo igualamos a 2 amperios. Ahora pasaremos a hacer la lectura de voltajes para estas supermallas. Ahora haremos lectura de voltaje para las mallas 2 y 4. Lo que hicimos fue extraer la fuente de corriente que había. Entonces la lectura será alrededor de estas dos mallas. Comenzamos y decimos que la corriente I4 pasa por el resistor de 2 kilo ohmios. Entonces decimos 2K por la corriente I4 más 2K por la corriente I4 menos la corriente I1. Ahora seguimos por acá y miramos que la polaridad de esta fuente de tensión es menos más. Entonces sería menos 6 voltios. Seguimos y miramos que la polaridad acá es positiva, entonces más 12 voltios. Y ya para terminar decimos más 1K por la corriente I2 menos la corriente I5. Ahora haremos lo mismo para esta otra supermalla. Decimos que la corriente que pasa por la resistencia de 1 kilo ohmio es I5, por lo tanto es 1K por I5 más 1K por la corriente I5 menos la corriente I2. Seguimos y la polaridad acá comienza con un negativo, entonces es menos 12 voltios. Al continuar miramos que hay otro resistor, entonces es más 1K por la corriente I3. Ahora vamos a pasar a la última lectura de voltajes. Ahora haremos lectura de voltaje para la última malla que nos falta, que es la malla 1. Entonces decimos lectura de voltaje de Kirchhoff para la malla 1 es 2K por la corriente I1 menos la corriente I4.
más 2K por la corriente I1, y seguimos y notamos que la polaridad acá está positiva, entonces sería más 6 voltios igual a 0. Ahora ya tenemos 5 ecuaciones, 4 que nos proporcionaron las supermallas, las cuales podemos simplificar para dejar todo en términos de I1, I2 e I3 y así poder formar una matriz 3×3. Ya acá ya hemos sustituido todo y así nos quedó nuestra matriz 3×3. Al resolverlas nos dieron estos valores: I1 nos dio negativo 0.092, I2 nos dio negativo 4.18 e I3 nos dio negativo 2.72. Estas corrientes nos dieron negativas ya que lo tomamos a favor de las manecillas de reloj, entonces significa que las corrientes van hacia el otro lado. Entonces lo que hicimos fue sustituir para I5, así para poder obtener el voltaje V sub 0. Están nuestras respuestas cuando sustituimos. I2, que es igual a I sub 0, nos dio negativo 4.181. Al sustituir I5 acá, nos dio negativo 4720 voltios. Gracias por su atención.